Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Elenao. Hoy día nos juntamos para hablar de un tema muy interesante. ¿Qué tal? Su infancia tocaba guitarra con un grupo Guns N' Roses y ahora lo tenemos acá como invitado para conversar un poco de temas espectaculares. Claudio Olivares. ¡Bravo! Bueno, hola, ¿cómo están? Así que gracias por la presentación, por ir tan al pasado y nada, saquémosle partido a esto. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En la planificación de las ciudades siempre nos encontramos con ciertas medidas políticas con respecto a las voluntades de desarrollar soluciones equitativas según el uso o el modo en el cual nos transportamos. Hoy día, y especialmente con Claudio Olivares, vamos a conversar sobre las ciclovías que han sido diseñadas en la ciudad y cuán positivo o negativo han sido en su uso. ¡Vamos! AliExpress dijo que tenía que llevar su... Bueno, lo conocimos hace mucho tiempo. Él me contaba que tuviste la infancia en Chuquicamata, ¿no? Estuvo allá, de acá, como comentabas al principio. Después veniste a tocar guitarra, te gustaba mucho el blues, pues también tenía una banda que era como, hacía unos covers de Guns N' Roses. Una banda tributo a Guns N' Roses. Y también tocaste un poco con los fiscales, alguna cosa así también tuviste, ¿no? Ensayamos un tiempo en la CFA, ahí en Carrera, un rato, como un par de años. Yo tenía una banda, participaba en una banda de hardcore, se llamaba Rencor. Después fue mi hermano y fue el que sacó adelante esa banda. Yo me salí y me fui a esta banda tributo de Guns. Y terminamos tocando un par de veces con los fiscales, allá en el Estadio Palestino y en Machaza, cuando el día que Pinochet fue detenido en Londres. Así que fue hermoso ese concierto. Hermoso, sí, ¿no? Bueno, y después cambiaste un poco el rumbo, tú estudiaste diseño, ¿cierto? Y después te interesó el tema de las bicicletas. Sí, esa fue estaba en la escuela de diseño en la UTEM, diseño en comunicación visual, es lo que terminé de estudiar en pregrado. Cuando me empecé a ir en bicicleta a la universidad. ¿Con muchos miedos? No tanto en ese momento, porque un amigo que iba unos años antes en diseño, ya se había ido a la escuela desde La Reina, acá a 18, en bicicleta, y me dijo, o sea, y en la medida que tú tengas un ejemplo de que se puede, tú decías el otro día, puta, lo hago yo, voy a probar, digamos. Alvarito España fue un ejemplo también para ti. Alvarito España. Más el Rolly era como más... Hay un parecido ahí. No, dista mucho. El Rolly es un excelente bajista. Yo, la verdad, al bajo no le pego mucho. ¿Y qué? Y ese fue el primer viaje en bicicleta en la universidad. Y que básicamente me estaba conectando con hechos anteriores, que fue cuando realmente como entendí que la bicicleta me podía dar un poco más de libertad. En Chuquicamata, siendo un pueblo muy chico, muy agringado en su malla vial, en la forma en que íbamos al colegio, después salíamos y jugábamos, no sé, béisbol, celebrábamos Halloween en los 80, era una hueá muy rara. Yo agarraba la bicicleta y me iba a ver a mis amigos que vivían en otras poblaciones a 2 kilómetros de distancia y no tenía que hablar con nadie, o sea, realmente te iba y cosa que llegando a Santiago no se podía hacer. Claro. Entonces fue un día que me enojé con mi papá a raíz de esto de la música, que le dije, anda a dejarme a la casa de unos amigos donde íbamos a ensayar. Entre paréntesis, y me dijo, no. Tu familia, tu padre y tu hermano son músicos. Sí, también. músicos también. Y me dijo que no. Y puta la weá. Entonces mi hermana tenía una mountain bike, una Bianchi Folcus, que se había ganado en la rifa. Una rifa en el colegio. Una rifa en el colegio. Y nada, pues con esa bicicleta dábamos la vuelta a la casa de mis abuelos, que era donde vivíamos en esos años. Y dije, ¿y si me voy en cleta? Así que agarré el estuche de la guitarra, que era el estuche de la guitarra de mi viejo, una guitarra clásica, digamos, y me fui con el estuche como puesto así, muy raro. Y iba, no sé, de Bilbao con Suecia, pero al Libia con Hernán Cortés, no era una gran distancia, pero mira para la weá que estaba pidiendo auto. y partí, pues, bueno. Y ahí fue como, mierda, esto se puede. Y eso fue tercero o cuarto medio, ponte tú. Y después ya la universidad, segundo año de la universidad, claro. No queremos hablar de la edad. Sí. Claro, y después ya la universidad fue como reactivar ese cuento y fue el primer viaje a la universidad y fue este mismo amigo, Rodrigo Ortiz, que me dijo, oye, existe un grupo que se llama Los Furiosos Ciclistas. Los
furiosos ciclistas. Podríamos tomar, quizás en algún momento vamos a tocar el tema, ¿no? Los conocemos, los conocemos. Sí. Entonces me habló de ese, o sea, si no podemos desconocer la historia, es parte del proceso. Yo Todos creo que participamos de Furiosos, varios pasamos de por hecho. ese. Todos por los ese que estamos aquí participamos de Furiosos. varios participamos por ese proceso, así que nada, yo soy. Una tú raya me más ponís- para este tigre. Claro, tú me ponéis play y yo me pongo a hablar, así que háganle, más preguntas, lo que quieran. Claro, en el fondo es lo mismo. Tú sabes de los Furiosos y empiezas a tener como este bichito por el activismo, te acercas a Furiosos. ¿Qué agrupaciones también has participado? Porque sabemos que no fue la única. Claro. Son muchas. Sí, mira, esa vez, a raíz de que Rodrigo me dice existen los Furiosos Ciclistas, un nombre que en ese momento era súper atractivo, es decir, era como, no sé si bien se acuerdan del video Blind Melon No Rain con las abejitas, Rain, que sí. después llega a un lugar donde está lleno de abejitas y tú eres Era como lo que te pasaba. la abejita sola y sí. Al final, que Imagínate, como po, yo- weón, ¿cachai? Entonces era como esa weá, ¿Te juntémonos. sentías una abejita? Una abejita, sí, po, weón. Sí. Y andabas bailando. No, del tutú no, Pero usaste el obvio esa espejo parte, en el pero casco, antenitas tenía. ¿El espejo en el casco? No, el espejo en el casco no, pero un casco plateado sí. Sí o sí. Entonces en ese proceso fui y me metí había foros en esa época. Foros. No Por me acuerdo. internet. Era Yahoo Pero Group. foros, Yahoo Yahoo Group, no sé sí. qué foro, La una vieja. cosa que administrabas y tú, Felipe, no sé. No existía el WhatsApp. Claro, no, pues, bueno, 20 años de historia tecnológica Sí. para atrás, o sea, la weá de viejo que voy a decir, pero es eso, o sea, no existía WhatsApp, no existía Facebook, no existía nada, y tú tenías que conectarte a una cosa Por con una fax. dirección rara y entrar, ¿cachai? Entonces, era después del mimeógrafo todo esto, ¿cachai? Entonces, ahí caché que había una reunión acá en la Plaza Brasil para ir a curso de mecánica, y llegué, pues, y no llegó nadie, weón. ¿En serio? Sí, pues no Y llegó te nadie. ahí te fuiste como la abejita. así. Peor para arriba, porque no devolviéndome. Entonces, y después hubo otra cosa como una cicletada a la Villa Grimaldi para recibir, hacer todo este tributo a los hermanos Tormen. ¿Ya? Ya. Y ahí fue la primera cicletada en que participé y alcancé a conocer parte de los que para mí son los históricos del movimiento. Para mí, en el sentido que en ese momento ya todos eran los que en los foros eran como los más famositos, qué sé yo. Entre paréntesis, queremos decir que los Tormen es una familia de ciclistas. Y Sergio Tormen fue un detenido desaparecido que fue torturado en Londres. Para dar un Londres, poco de Acá en contexto. Londres tendrá. Nosotros hicimos ruta, hemos hecho 2 rutas. Dos de rutas a Tormen Tormen también. justamente para Y yo creo que este año también hay Toca. que hacerlo. Sí. Toca. Sí. Y así fue que llegué y ahí conocí el tema de la diversidad ciclista, porque llegar y conocer a los Furiosos, Una meterse en una fauna. cicletada en esos años, o sea, fue el 2000, 99-2000, había harta diversidad en el sentido que era puta que había bichos raros y yo también, o sea, todos, digamos, todos andando en bicicleta en Santiago en esos años. En grupo, era súper Era extraño. muy raro, entonces veía Bien configuraciones Bianchi. de bicicletas distintas. Me acuerdo que alguien, no me acuerdo, tenía unos bigotes gigantes y alforjas. El en las Asterix, plenas. No, el Asterix, era Ya. otro personaje que de verdad no recuerdo el nombre. Pero estaba el Asterix también, que un gran personaje, no sé qué será de él. Están cuidando caballos por el ¿El Quintero? Ya. ¿Ah? ¿Está en Quintero, él? Pero, Entonces no es tan ancho. pero es una persona que pese a... Al sur de San Serena. A eso me refería. Ponenlo en contexto. pero parte de personas muy bonitas que hasta el día de hoy tengo recuerdos y anécdotas muy enriquecedoras, digamos, el Asterix, el Milton. No queremos ir coincidiendo porque no tenemos pañuelo para que no Sí, tengamos no, que llorar ese- no, pero hubo muchos aprendizajes, particularmente como para empezar a chasconearse y decir, ¿sabéis qué? Revelarse un poco en cómo están generándose las cosas. políticas públicas. En esa época yo no sabía, el término política pública para mí era chino mandarín, Sí. borracho. O sea, no tenía idea cómo esas cosas se tangibilizaban en la calle, no tenía lenguaje, ni conocimiento, ni idea, absolutamente nada de lo que era. Solamente yo decía, puta, yo quiero andar en bicicleta y ¿por qué no se puede? Era como la reflexión. Más de usuario. Claro, tipo, o sea, también. muy de usuario. Hoy día creo que tenemos que seguir pensando muy de usuario, pero con las herramientas para decir cómo cambiamos, pero tenemos que seguir pensando desde usuario y con un espectro ojalá más amplio de lo que hablábamos como usuario en esos años, donde había discursos que son impensables decir hoy, donde hacíamos burla, y es una mea culpa mío y de la gente con la que trabajamos, de la niña en bicicleta con canastita, porque no había que diseñar para ella, ¿cachai? Había que diseñar para nosotros. Era un discurso bien marcado en esos años. Oye, había también un tema que se burlaba de los peatones también. También, o sea, El de hecho había peatón, gritos en la sí, cicletada, cicletada tenían contra nombre. los peatones.
Entonces, había un germen, claramente una idea de hacer un cambio, pero cero herramientas para poder llevarlo a cabo. Después aparece Arriba la Chancha. A los 3. ¿Cuánto tiempo después? ¿Seguiste Arriba participando? la Chancha nació el 2000. Ya. Y me acuerdo que a raíz de todas estas como cosas como medias informales de los Furiosos y mucha participación en foros, y la cicletada que vale la pena decir que la primera vez que fui a una cicletada fue maravillosa la sensación. Hermosa, O sea, sí. alucinante. Inolvidable. Alucinante. Bajar por bandera. Ahora ya no se puede, ¿no? O sea, tiene otro uso. Sí. Es No que es en la que no calle se pueda, solo se tiene escuchan otro los uso. timbres, Pero era maravilloso y hermosa. como decir, no era yo, no éramos 5, éramos 1000 Sí. los que estábamos empezando a pelear. Entonces, en esos años me acuerdo que fue como en diciembre, como un poquito antes que empezara la fiebre navideña en San Diego, que fui allá a gastar plata, porque en esa época, puta, que gastábamos plata en huevas de bicicleta. Cualquier cosa nueva que llegaba era Claro. muy interesante. Sí, También. imagínate la cantidad de cosas nuevas que podía haber esos años. O sea. No había mucho. Y que llegamos y ahí vi un letrero de Arriba de las Chanchas, una fotocopia que... Qué ordinario. es que no había, era fotocopia de la forma en que te enterabas, digamos. O sea, en ese momento era la forma de... Y tenían un evento, no me acuerdo qué era, o era una iniciativa, era algo, pero que me llamó mucho la atención el discurso en ese pequeño formato, tamaño carta que había ahí. Y yo dije, inmediatamente, estos son. Eso fue lo que pensé en mi cabeza, estos son. O sea, sin mayor explicación, digo. Y ahí creo que escribí un mail. Puede ser. Te tramitamos mucho tiempo. Tenían unas reglas de Burocracia. Después no, uno pero reclama. reglas de pertenecer, las cuales las entiendo, porque en un grupo, si los Furiosos eran masivos y cualquiera podía ser, y había mucha gente, incluso gente loca, que les gustaba ser de los Furiosos por el solo hecho de ir a la cicletada. Arriba la Chancha era lo contrario, acá somos un grupo y acá no entra nada más porque lo que nos cohesiona es otra cosa. Entonces yo fui ahí como, ya, pues bueno, yo puedo ayudar. A algunos le pareció, a otros no les pareció, pero al final se logró ayudar, digamos, y hacer algo, creo yo. Sí. Ciertamente. Ciertamente. Siempre me huean por mi padre. Después de Arriba de la Chancha, no sigue la historia. Aparece Nación Pedal como Después de Arriba de la iniciativa. Chancha aparece Nación Pedal. Con integrantes de Arriba de la Chancha como, no sé, como con mucha integrantes gente. de este Claro, grupo, ¿no? integrantes de Arriba de la Chancha, 5. Aprovechamos una posibilidad que se presentó a través de un contacto familiar mío, Ya. de acceder a un espacio en Providencia y montar un taller. Porque Siempre ha estado ahí afuera del metro. siempre ha estado ahí. En esta remodelación que hicieron En de esa plaza. cuando se de esa construyó, salida es que la del metro. remodelación es producto de la creación de un estacionamiento subterráneo. Ya. Entonces, una muy buena jugada de la Municipalidad de Providencia fue decir, perfecto, poner el estacionamiento, pero tiene que haber espacio para bicicleta. ¿La ve? La B. Pues, imagínate. Wow. La B. Pero la B Matei. hizo las bicis azules Oye, también, acuérdense. Esas Fue bicis públicas bajo la B con Daniel. que se renovó Pocuro, ¿Sí? bajo la B que se hizo Antonio Vara. No lo mejor, no es el mejor personaje como para que digamos muchas cosas positivas de él, pero algunas tiene. En ese contexto bien cerrado, Hizo cosas importantes con respecto a la y bicicleta. toca reconocerlo, sin meter otros Sí, temas a valóricos. la palestra. Digamos. Entonces la municipalidad le puso ese pie al operador de ese estacionamiento, digamos. ese pie forzado. La ciclovía Pocura era muy directiva, que tiene un ángulo de En viraje. esos ¿Te muros, acordás? Y él lo decía, siempre lo defendía, decía, es cuando los ciclistas paren, pongan la patita. Una hueá casi. Te sacabas la concha de tu madre, si con fuerza no pensaba que uno iba a ir ahí y ponía la Y patita. Antonio Varas también. Sí, era igual. también, de nuevo, lo vamos a Pero conversar ya- más adelante, me imagino, que Sí. son otras formas de cómo se concebía la inclusión de la bicicleta. Entonces, con eso se aprovecha en hacer Nación Pedal y que es una empresa, o sea, invitamos Sí. a 5 personas a formar una empresa y partimos con eso sin saber nada de cómo cresta se hace una empresa. Yo, de nuevo, así como no sabía que era política pública, para mí una factura era chino mandarín. O sea, una factura, tú dime, ¿cómo se paga el IVA? O sea, claramente aquí hay uno de los 5. Hay uno de los Hay 5. uno de los 5. Oh. ¿Me pueden pixelar? más ronco, por favor. Una wincha así en los ojos, por favor. ¿Y tú sigues siendo parte de Nación Pedal? No, me salí Ya. hace 1 año y medio ya, porque no me daba el tiempo para dedicarle a un... O sea, no es que las tiendas de bicicletas generen mucha plata. Y cuando son muchos socios, la verdad es que tenéis que dedicarle harto tiempo
no, aparte que para atender y todo eso, porque claro, podría ser la opción como contratar un montón de personal y uno tener el sueño de voy de la casa a cobrar, y esa no existe, o sea, tenéis que estar ahí. Y yo no estaba ahí, pues no puedo estar ahí porque tengo otra fuente de ingresos que es mi trabajo profesional. Sí. Entonces, mi socio, Rodrigo, que fue el último de los 5 que quedó, él sí estaba 100% ahí y era como, toma, yo doy un paso atrás y sí, que siga, o sea, Rodrigo Vega, que siga esta maravilla, la función. Sumado también a tu familia, que entregas tiempo a tu familia más que a... Ah, sí, o sea, claro, es que después, bueno, haber sido papá... Cambia un poco el tema de los tiempos. Sí, cambian las cosas, o sea, sí, la verdad es que era... Ahora me entendí, weón. Sí, pues. ¿Viste? Ahora recién. Ahora también... Después me huevió como 5 años, pero ahora entiendo lo que es. Ahora también es muy interesante, porque tú no solo eres diseñador, también tienes todo un trabajo de fotografía que es muy bonito, que lo pueden ver en tu Flickr y en Instagram también. Sí. Visibilízate. Con respecto a la bici logística, tú eres quien es el que trae las Bullitt, las primeras bicicletas cargo a Chile desde Dinamarca. Sí. ¿Dinamarca? Sí, Dinamarca. Dinamarca, y haces también todo un registro, porque me imagino que algo llama la atención en ti con respecto al el poder hacer un trabajo con la bicicleta. Sí. Que es algo muy tradicional en Chile también. Sí, ahí, bueno, yendo la vez que tuve la oportunidad de ir a Dinamarca fue salir del metro, me acuerdo del aeropuerto, y salir del metro como en el barrio más... Hablemos de Ñuñoa, Dinamarca. Retirado del centro, bohemio con su propia ¿Cómo cultura. se llama los lanzas en Dinamarca? No sé. No sé por qué me interesó esa parte. Y salir del metro con una mochila gigante, así como, bueno, acá dicen que andan en bicicleta. Y cuando salís y tú ver que es la vía que más ciclistas mueven en el mundo occidental, digamos. Y ver usuarios de la bicicleta, mujeres con vestido, con niños, papás con niños. Sin casco. O sea, absolutamente sin chaleco reflectante. Exactamente. Fueron varios minutos que me quedé ahí parado diciendo, de verdad pensando así, conche, su madre, esta weá. Nunca te lo imaginaste. O sea, no, nunca me imaginé. Teresita. Es verdad, weón. La Teresa no cree la verdad. Teresita con esto. Es verdad. La Teresita quería también ir a Dinamarca. Fue alucinante. Entonces, en ese esquema, yo a través de la lectura de un blog había visto un día un banner del Bullitt como bicicleta carga y dije, lo mismo, así, esa va a ser la mía. Ya. Y fui y me metí a la tienda de la Reversus Harry, entré a conversar, le dije, vengo de Chile, esta bicicleta es mi sueño, la probé, después fui a la conferencia. ¿A ti no la probaste? ¿Ya ¿Sí? me al tiro? Porque hay mucha gente que la prueba y no Sí, me costó, di una vuelta a la manzana, tampoco que me fui muy lejos porque me tenía como ese gusto, o sea, esa cosa, inseguridad de que me la prestaron, pero tampoco crean que me fui a dar una vuelta muy larga, una vuelta a la manzana. Y ahí como que nació una reflexión. Claro, soy chileno, entonces tenemos que dejar bien, un chileno devolvió la bici. Que devuelve la bici. Un chileno que nos roba. Está la foto, este chileno nos roba. Entonces en esa vuelta, bueno, me encanté con la bicicleta y finalmente me terminé comprando y me hice muy amigo de uno de los socios. O sea, de Harry, en este caso. La empresa se llama La Reversus Harry. Harry, un excelente ser humano, una de las personas más sabias que he conocido en la vida. Muy austero, muy pues uno dice, puta, tienen mucha plata los daneses, dueños de la empresa, pero él es una persona sencilla y perfecto, así como modelo, digamos, para mí en este caso. Y cuando me traje la bicicleta a Chile, y cuando le decía a Hans que me la quiero llevar, le dije, conmigo no vaya a hacer negocio, porque obviamente dije, tengo una tienda, está ubicada en tal lugar, pero no es para hacer negocio. Lo que quiero es meter este tipo de máquina en la retina del chileno, porque me tiene hasta acá, a raíz de los foros y después cuando armamos el sitio de la chancha, los comentarios. Típico huevón, pero está muy mal dicho, porque todos algún momento pensamos lo mismo, que me decía, háblame de bicicletas cuando puedo ir a dejar los niños al colegio o cuando puedo ir al supermercado. Y ese argumento... Se quiebra con esto. Se quiebra con esto, exactamente. Claro. Entonces yo quería traer la bicicleta y ponerla en la retina de la gente. Obviamente la iba a usar, era mi bicicleta feliz de la vida, pero el objetivo era ese. El 2010 se hace una... Con la gente de... se hace un tema que hay en el Museo de Bellas Artes, ¿no? Sí. Allí hay una exposición de varias bicicletas de cargas que trae la gente de Dinamarca. Sí, o sea, claro, había una exposición que se llama Dreams on Wheels, que organizaba la embajada de Dinamarca, si mal no recuerdo, y con apoyo de Copenhagen Ice, y que tenía un stand de fotos de Cycle Chick, Michael.
Y ahí aproveché de llevar al Bullet porque era la única bicicleta danesa que no estaba, que no venía la conexión porque se había quedado entrampada en Brasil por alguna razón. Entonces yo llevé mi Bullet y se expuso ahí, la blanca. La blanca, que en esos años estaba en pelota, no tenía nada, era el puro marco y el sillín, hay que decirlo. No es profesional, porque a él no se le baja el sillín. Hay mucha gente que se le baja el sillín. Está bien, está bien. Me duele la rodilla, no me duele la rodilla. Tiene los conos sueltos, pero son términos que fueron apareciendo. Pero en el fondo, o sea, a mí me pasa que yo ando con el Udo, ando con el Rodri, que también tienen cargo bikes y la gente la admira mucho, aún hoy en día, que para nosotros es como mucho más cotidiano. Sí. Me imagino que cuando recién anduviste por cuando Santiago llegó era raro, yo no soy muy sociable. Yeah. ¿En serio? Entonces, lo pregunto, para que la gente entonces sepa, cuando preguntaban, ¿y qué? ¿Y para qué sirve? ¿Y se le pone un manubrio adelante. Sí, toda la gente pregunta. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo se dirige? Pero la que más me molestaba era el para qué. Y la cosa más... Y qué bueno que preguntaste esto. La cosa más bacán de todo ese proceso era que la gente de mayores ingresos no tenía ni mierda idea para qué era. La gente de menores ingresos sabía inmediatamente que era para llevar los niños, para llevar a la vieja y para llevar las cosas. ¿Y ahí nació el concepto? Ahí nació tu concepto de bici logística. Y ahí empecé a dar la vuelta a este tema. Buenísimo. De por qué, o sea... Porque, bueno, leyendo muchos documentos, papers hablando de la bicilogística en Europa, que cómo crece, que bueno, cómo se usa, y yo decía, espérate, y miráis para atrás, yo después me vivía acá harto rato en el centro, y moviéndote en bicicleta viscosa, entonces, decía, puta, acá también tenemos bicilogística. Tenemos gente, Vega, ¿no? Los triciclos de la Vega que reparten materias primas a los restaurantes del centro que dependen de que esos triciclos existan. Y que siguen funcionando. Que existe un modelo... Con autos, camión no llegan ni cagando. Pero lo más divertido es que hay un modelo de negocios detrás. O sea, y hay una logística de operación. El dueño de ese restaurante llega a la Vega temprano, compra las cosas, agarra el loco el triciclo se las recolecta y se las va a dejar a la hora al restaurante. Es un tema que no se ha evolucionado en el tema del triciclo en sí, ¿no? O sea, y ese ejercicio de decir, no es que la bicilogística sea un patrimonio exclusivamente de Europa, no. Así como llegó la bicicleta desde Europa a América Latina hace, no sé, 75 años, por el 80, por ser así como que llegó después, como que se demoraba el barco un poquito de venir. Siendo cagado con la web. Estoy siendo bien cagado. Pero obviamente llegó y tenemos los mismos modelos. O sea, la bicicleta panadera, la que fabrica Vargas con ese canasto de metal adelante, es un short john. Y el Bullet, como paradigma, es un long john. O sea, y son modelos los dos diseñados en Dinamarca en 1890. ¿Cachai? Y están acá. ¿Cómo llegaron? Sería una linda historia de trazar cuáles fueron los primeros que llegaron. Ya existe el mismo modelo en Argentina, en Chile, en Colombia. En Colombia estoy fotografiado muchos modelos que son diferentes, ¿no? Sí, o sea, afortunadamente por mi pega me ha tocado viajar harto por Latinoamérica, que es lo que más me gusta, y he tenido la posibilidad de ver que existen, la bicicleta a nivel de transporte de mercancía está inserta exactamente en los mismos mercados. Brasil tiene características muy particulares, especialmente Río, que es el único lugar donde yo he visto que se ocupan bicicletas para transportar la lavandería, por ejemplo. O sea, y tienen bicicletas adaptadas para colgar los ganchos y llevan ahí los vestidos, los ternos. Solamente allá. En Colombia es la única bicicleta que he visto diseñada para transportar vidrio, un triciclo. Yo vi en México una para transportar hielo en bloque. Sí, perfecto. Y el negocio de los hielos acá en el centro de Santiago, y con el perdón de la gente que lo hace, porque la verdad tienen mucho miedo, o sea, está la precariedad del trabajo en la bicilogística, y ahí hay una tarea muy importante que hacer, que tiene muchas dimensiones, pero está la precariedad que, uno, es una fuente de trabajo, pero no está regulada, los vehículos no están regulados, la operación, entonces la gente trabaja informalmente dentro del mercado. Eso no está mal. Alguien del gobierno, algún político puede decir son informales, hay que castigarlos. No es la aproximación que toca hacer, la aproximación es al revés. Son informal, veamos cómo formalizar, capacitar, generar capacidad instalada. Y sobre todo cuando tú garantizas sus derechos laborales y cuando sacáis la cuenta y esto fue lo que más me dio como rabia el momento que lo entendí y que dije por ahí va el camino, a raíz de lo que preguntaba Rodrigo, era que hay tanto número a nivel de organismo internacional, agencias de cooperación, banca internacional que dicen vamos a reducir emisiones. Y dicen, bueno, ¿por qué no van y miden de una vez la actividad que está haciendo esta gente en América Latina, le ponen números y les pagan, weón? Ya. Bonifíquenlo. Porque si fuera un proyecto, imagínate que no existiera y tuvieran que poner un proyecto, sería un proyecto de millones de dólares. Pero ya está pasando, entonces hagámoslo, levantémoslo, y hay una dimensión.
de derechos laborales, de derechos sociales, y a nivel social. Ellos son fuentes de ingreso para familias, hay muchos migrantes que trabajan ahí, tienen miedo que el Estado conozca su trabajo y están generando conocimiento a nivel logístico como para atender zonas tan densas como el centro de Santiago. O sea, y en ese sentido podemos hoy día ver actualmente lo que sucede con los repartidores en bicicleta. O sea, hace poco hicieron una marcha por la precariedad laboral que tienen ellos, junto con la gente de las motos, pero en especial la gente que anda en bicicleta. Sí, le pega eso, pero eso tiene más que ver con, o sea, es un tema que se relaciona, pero tiene mucho más que ver con estas nuevas... Con el modelo de negocio. Nuevos modelos de negocio asociados a tecnología, que es como la movilidad como servicio, o sea, Uber, todas estas vainas. O sea, un chofer de Uber es un trabajo muy precarizado, igual que un tipo que anda en bicicleta, no igual, pero sufren del mismo modelo. Sí. Ahora pensando todas esas cosas, para otros lados también, porque... Hablemos del auto. No, otro lado. No, porque de cierta forma estos buenos también han ocupado espacios que no les corresponde. ¿Quiénes? Los tipos de estos que andan repartiendo, ¿no? Los buenos que en bicicleta andan más en la vereda ahora, andan motos más en la vereda. Sí. Bueno, es que y con la nueva ley de convivencia vial, que la otra vez un poco conversamos, de cierta forma se les da un poco la facultad de que sí puedan hacerlo. O sea, no es nueva ley, es modificación. Sí, pero no es la modificación, o sea, es una modificación por una ley, sí. Pero el problema de fondo no es la modificación a la ley, a través de la ley de la convivencia vial, o el nombre que le hayan puesto. Tiene que ver con que las ciudades no están respondiendo lo suficientemente rápido para asumir las nuevas formas de moverse que están apareciendo. O sea, y nombrando la ley de convivencia vial, el haber cambiado la denominación bicicleta por ciclos le hizo súper bien a poder acoger scooters, patineta, el monopatín o el mono, no sé, ¿cómo se llama? ¿Monopatín? No, pero con el que hacen Patines. malabarismo. O sea, monociclo eléctrico mañana. Bueno, ya Sí. existen esas mierdas que no se Sí, ponen. sí. Ya están, o sea, fue un acierto de la ley decir que todas esas cosas se incluyan. Ahora, con el ojo de que las que son, es que te está dando más luz a ti, por Rodrigo. Que brilles. Que hace tramoya. ese tramoya. Gracias, Tiene bacán los chicos que están haciendo su pega. Las ciudades tienen que estar mejor preparadas para asumir esas cosas. Y lo que iba a decir, que no, o sea, el tema ciclos está muy definido y muy bien definido en esa ley, que son vehículos impulsados a energía metabólica humana o con asistencia eléctrica, pero que dependa siempre de la energía humana. Entonces, cualquier cosa eléctrica, como un scooter que no depende de la energía humana, fuera, a la calle. O sea, es vehículo motorizado. ¿Están en las Condes? ¿Sí? Claro, y dejó bien clara esa frontera. ¿Ya está? ¿Podemos usar la ciclovía? ¿O no la pueden usar? Yo creo que no deberían. No Sí, la sí, deben. usan. Y esta bicimoto tampoco. O sea, depende. O sea, la electroasistencia versus Claro. la electrificación total. Ya. O sea, si yo Sí. tengo que pedalear un vehículo para que me ponga una inyección extra, que te pase un bien. parte por esa weá, que un Es Paco que Julián no tiene ni un puto es que criterio. después hablamos de los fuerzas. Carabineros de Chile. Carabinero de Chile. Después hablamos de la fiscalización, que es otro tema. Sí. O sea, tú tienes por un lado la legislación y por otro lado tienes la fiscalización o enforcement de esa ley. Me enojo. Bueno, Sí, es que me enojo. Sí, yo sé. Me enojo. Bueno, aparte de eso, de leyes, ya que empezamos a entrar como en esa weá, perdón, ese tema, que me confundo, se me sale mi coreano nortino. El coreano del norte, a eso me refiero. Tú trabajaste acá en el municipio de Santiago, ¿no? Sí, fueron 9 meses. 9 meses. Como parte del equipo que ayudó a implementar el Plan Integral de Movilidad Ese que de Santiago. la gran weá que hicieron fue Portugal. O sea, ¿no? a nivel de bicicletas, sí. Ya. Pero eso fue un proyecto integral que anexo o que hacía parte del plan de movilidad, que tenía un componente de bicicleta, pero lo más fuerte que se hizo con respecto a ese plan fue la implementación del plan centro, que involucraba la ampliación de zonas peatonales en Compañía, Merced, Ya. Santo Domingo y San Antonio, que fueron los ejes que se trabajaron. McGear quedaron como para la administración siguiente, que es Alessandri, que dijo que le iba a dar continuidad al plan, siendo que fue muy contra el plan cuando quería ser candidato, pero se entiende que él Que es parte de esa quería, pugna de poder para claro, poder parte de esa pugna de poder, pero más o menos siguió con el plan. En ese sentido, ¿qué
¿cuánto hubo de negatividad o de voluntad política para poder desarrollar ese plan? Sabemos que esto se desarrolló con la administración de Carolina Toá, que era bien pro ciclista, tenía harta conexión también con la intendencia. Usaba muy bien el casco, de hecho, ¿no? con la intendencia de ese entonces, con Claudio Rego, que también era muy pro ciclista, muy pro bicicleta. Perdón, pero de todas formas, debía existir esa voluntad política con respecto a desarrollar este tipo de soluciones. Sí. Ocurrió en Santiago Centro. Sí, o sea, mucha voluntad política, tanta que ella se quemó y por eso no fue reelecta. ¿Y qué es lo que sucede con la boleta? Porque descuida los tenemos el tema de las boletas. Mira, en mi entender, ¿ya? Sin querer defender la política, de hecho la boleta o sea, no lo desconozco en profundidad, digamos, y probablemente estuvo manchado por todas esas cosas que hubo de política de los pagos, no sé qué, Soquimich, nada así. Pero creo que la mayoría de las cosas, aparte de ese castigo, fue por eso, por decir, vamos a cambiar este tema. Que es un fenómeno que pasa con todos los alcaldes que se lanzan con un plan radical, no salen reelectos. Porque cambia la cosa. ¿No estáis defendiendo la Pepa? No, es que desconozco ese trabajo porque yo no trabajé. No, porque no es un tema de defensa, es un fenómeno que se da. Si alguien se la juega mucho, se quema. Es un hecho. Pero finalmente yo vivo en Santiago Centro también, yo veo que la ampliación de veredas que se hizo y el cambio de calles que se hizo, Merced, compañía claro. Santo Domingo. Incluso ya habiendo ampliado las veredas no dan abasto. No dan abasto. O sea, imagínate cómo era. O sea, yo vivía acá en Santo Domingo con Teatino, en un edificio antiguo. Frente a la plaza, ¿no? Frente a la plaza de Bolsillo que... Ya. Está en mural, así que es muy bonito. Sí. Y fue afortunado que estaba a 2 cuadras de las reuniones en el centro, 2 cuadras del Palacio Consistorial y 2 cuadras donde trabaja la ciudad como poder hacer. Y vivía todo el día de eso, entonces fue como bien natural el proceso de asesorar eso. Y había mucha porfía también del vecino, y particularmente el vecino, o sea, no el vecino que reside en Santiago, que es poca gente en comparación a la cantidad de personas que residen en Santiago. Por eso Santiago tiene una situación bien jodida, porque su presupuesto es para 500.000 personas, pero tiene que repartirlo en 2 millones. Pues de hecho, la gente que vota, si entramos la gente que viene a votar a Santiago, la mayoría son gente de otras comunas. La gente que vota para elegir su alcalde, para elegir su representante en Santiago, no son de Santiago. Sí, no hay una vinculación, o sea, sí, hay una brecha entre la vinculación territorial real con donde tú ejerces tu voto. Y eso es importante al final. Es importante que nos cambiemos de jurisdicción cuando nos cambiamos de casa, ¿cachai? Entonces tenemos acá todos los políticos de mierda que se la concha de su madre, que de verdad vayan a votar donde se corresponde. Ahora sí, pixélalo. Ya vamos a dar un break porque te estamos recibiendo muchos saludos. Bueno, Juan Muñoz Díaz, ¿lo conocen? Sí. Sí, pues Güey Chafe, grande compañero de la UTEM. Udo, te vamos a repasar de geografía por La Serena. Luis Contreras dice, excelente y agradable pulso de conversación, un abrazo. Mauricio Segarra dice, hola amigos. Mauricio. Laurita ahí etiquetando a otra persona, Laurita siempre nos... grande Laurita, ¿eh? De Quito. Sí, nos vamos todos allá a tu casa a convivir 4 meses. No. Juan Carvajal, saludos los visitantes, gracias Juan. Y Juan Muñoz de nuevo dice, a nivel urbanístico, viviendo la experiencia extranjera, ¿qué tan lejos estamos como ciudad, como urbe, de poder ir en el camino que nos lleve a tener algo como Dinamarca u Holanda? Ya que estamos hablando de urbanismo. Madre, qué pregunta. Yo creo que es como... ¿Otra cerveza? ¿Otra cerveza? Estamos lejos. Estamos lejos, en mi visión, siendo pesimista, aunque hay que dar los dos escenarios. Estamos lejos porque ¿qué nos falta? ¿Cuál es la brecha grande? Primero, entender que no son morfológicamente, a nivel de tamaño y escala, son ciudades bastante distintas. O sea, Santiago es casi una mega ciudad, y Ámsterdam y Copenhague, digamos, como ciudades son ciudades compactas, bastante densas. Santiago no es tan denso en contraste a lo que la gente como que suele creer. Sí. Las ciudades más densas son en América Latina, Cali, Medellín. Ahí está como la ciudad más grande. Buenos Aires tampoco es tan denso. Y entonces son ciudades que se expanden mucho y engañan mucho en esta cosa de que generan artificialmente distancia. Entonces, peleamos como que nos negamos a ser ciudad, en el sentido de que una ciudad, la gran virtud de la ciudad es acercar las cosas, y en la medida que tengamos las cosas cerca, más exitosas van a ser las ciudades, y ahí radica la base del éxito de las ciudades como Ámsterdam o Copenhague. Está todo cerca,
O sea, decidieron mantenerse compacta y desarrollarse de esa forma. Entonces, por eso creo que tenemos que entender primero esa diferencia como Santiago. Y Santiago, si lo comparamos con el caso de Ámsterdam y Holanda, Santiago es como si habláramos de más allá del área metropolitana de Ámsterdam. Es casi como que habláramos de un gran pedazo de Holanda. En el sentido que, imaginemos que Ámsterdam es Santiago, Quinta Normal, Providencia, Ñuñoa, claro, eso. Y todo lo demás, Maipú, Puente Alto, Colina, qué sé yo, Las Condes, Lo Barnechea, son esos terrenos como eran hace 50 años atrás, más campo, con pequeñas casas y que tenían una conexión de tren hacia la ciudad. Nosotros que hicimos, aplastamos esa cuestión y la repartimos por todos lados. Desaparecieron esos límites. Entonces, claro, no hay una frontera. Américo Vespucio se pensó como el límite de la ciudad y hoy día San Santiago, la verdad es que una gran, como hace muchos años dicen, una gran mancha de aceite que crece por una fuerte presencia del mercado inmobiliario, las lucas, el mercado inmobiliario presiona al sistema, al Estado. Las políticas públicas, porque cambian el plano. Las políticas públicas responden a esa presión inmobiliaria, porque básicamente, mira, pues también para los trenes también hay una presión para que no crezcan también. Hace rato pero o sea, cuando yo mencioné los trenes de allá, o sea si vemos también puede haber trenes como de aquí, no sé, a pequeñas Sí, pero pensemos en nuestro metro. Nuestro metro es una red muy densa y que debería tener como esa función. Pero siempre va a buscar al mismo lado, llega siempre toda la línea 1, no hace ninguna hueá, de verdad. Es carísima, ¿cierto? Pero más allá piensa como red, como esas grandes arterias que irrigan un sistema y hay un centro, que en este caso sería... De hecho se maneja con anillos, ¿no? Claro. Con anillos de distancia. Claro. Entonces pensamos lo que sería... Yo pienso en lo personal, que se puede hacer por superficie, sale mucho más barato y de verdad más allá de mucho más... de cómo definen la infraestructura del metro, y efectivamente si la ciudad no hubiese crecido tanto, no hubiese tenido que ser subterráneo ni un metro. Hubiesen mantenido los límites, finalmente. Claro, exactamente. Se hubiesen respetado y si no hubiéramos sacado lo urbano de lo rural. Pero volviendo a la pregunta de ¿quién? Weizsäcker. De Weizsäcker, Juan Muñoz Díaz. La lógica que toca aplicar en Santiago es trabajar la accesibilidad en bicicleta peatonal y mantener protegidas las zonas de alta densidad. O sea, imagínense lo que es transformar en Ñuñoa en toda una comuna de redes cicloinclusivas, accesible todo en bicicleta, y que las líneas de metro sean los nodos que atraen esos viajes. Por lo tanto, es innegable el hecho que en ciudades como Santiago y por supuesto todas las otras grandes ciudades de América Latina, la relación transporte público masivo y bicicleta es esencial. Y formas de integrarlo hay muchas. No estoy diciendo que hay que subir la bicicleta al metro, que a mí personalmente me parece una huevada. Es que además en Santiago, porque es imposible, porque el metro tiene mucha demanda. La lógica que habría que aplicar en Santiago es pensar la bicicleta como un dispositivo que alivie y le saque estrés al metro. Para sacar los viajes cortos en metro. En ese sentido, lo que hace la línea 0 es completamente contrario a lo que nosotros esperamos. O sea, van en la línea. Pero te están cobrando. Lo que pasa es que piensa en la siguiente forma. Piensa en la siguiente forma. El metro, es un ejercicio creativo, digamos. El metro tiene una alta demanda de pasajeros. Está muy estresado el sistema. Está súper estresado. Eso le pega a la accesibilidad universal, a los viajes que son... A todos los viajes que no son el bueno entre 25 y 45 años con el celular y la billetera en el bolsillo. O sea, viaje con coche, con sillas de ruedas, una persona con discapacidad sensorial auditiva, etc. Todos esos quedan fuera. Es muy difícil andar en metro. Entonces, si realmente fuéramos creativos como país, y que nos falta mucho creatividad, deberíamos hacer que la bicicleta sea un aliado del metro particularmente, ayudando a que saque los viajes cortos de la red de metro y esa gente se pueda mover en bicicleta. Entonces, en ese sentido... La bicicleta pública, ¿tú piensas que...? La bicicleta pública va en esa línea, pero tienes que responder con infraestructura. Entonces, ¿cuál es la infraestructura obvia? Esta es una bola mía, no tengo datos, pero me gustaría algún día tener los recursos para poder tenerlo, digamos. La primera red de ciclovías real que se tiene que construir, súper acorde a las condiciones ambientales de las vías, es una red clon de metro, pero en ciclovías. Lo primero que se tendría que hacer, por ahí partir.
Y después todos los barrios, las bolsas que quedan entre medio, el Santiago Centro, Yungay, Mata Sur, etcétera, todo eso son zonas calmas y se baja la velocidad, se hace gestión de tránsito, se eliminan estacionamientos, etcétera. Por ahí deberíamos partir y por ahí creo que podríamos, volviendo a la respuesta de Weichafe, acercarnos a esa lógica que tiene Ámsterdam en su relación más amplia dentro del país, digamos, de poder decir, yo respondo a los viajes de larga distancia con gente en metro y todo lo que se resuelve en la zona donde se concentra la mayor actividad y que vean cualquier mapa georreferenciado de Santiago, es Santiago, Providencia, Las Condes, ahí se concentran los trabajos. Bueno, ahora, ya que hablaste de la web de ciclovía, de las redes. Se llenó de preguntas, pero ya. Dale. De las redes de ciclovía, tú estás trabajando y trabajas en el manual del mismo, ¿cierto? Que también un poco hace como el estándar que tendría que tener de cierta forma un poco la ciclovía. Ahora, como viene el tema, llega el tema de la Hay dos manuales en los que trabajaste, ¿no? Uno como diseñador y uno como... Es que yo busqué los manuales mismos y salían dos. El manual de inclusión y cómo diseñar la ciclovía constructivamente. Sí, pero ese fue como un regalo que le hicimos al ministerio, digamos que... No hay que regalarle nada. Sí. ¿Cómo le regaláis? porque hay una cosa cuando... No sé qué, ya cortemos acá, nos vamos ya. Cuando toca hacer las cosas, toca hacer las cosas. Si tenéis la posibilidad de hacer las cosas, hay que hacerlas. Yo no sé si ir no seguir entrevistando. Si tú tenías el espacio para poder... No sé si me seguir entrevistando. Difundir la palabra, hay que aprovechar ese espacio. No, me regalé a Piñera, Chucha, ¿cómo? En ese sentido, los tiempos mejores. ¿Qué tan condicionado estabas tú de repente para poder dar una opinión crítica con respecto a lo que se había diseñado si te había pagado el gobierno de turno? Cero condicionado. O sea, porque fue un trabajo guerrilla. Bacán. Fue un trabajo guerrilla. Lo lindo de ese proceso es que esto partió con el primer gobierno de Piñera, que llamaron a una mesa de trabajo para decir cómo... Me puse inestable. Espérate, esto es el primer gobierno de Piñera nomás, espérate que siga. Terminen con la weá, nos vamos a la mierda, Hicieron un llamado a participar en una mesa, acogida dentro del Ministerio de Vivienda, para decir cómo avanzamos en generar cosas a la bicicleta, porque el discurso que ellos tenían en ese momento, que me parecía bastante sensato, es decir, tenemos que dejar de ser el Ministerio de Vivienda y de enfocarnos más en urbanismo, porque la crisis de vivienda que tenía Chile ya está relativamente superada, digamos. Ahora hay que pensar en cómo hacer mejor las ciudades. Ese era el discurso de ellos. Entonces yo, aburrido de tener 15 años participando en mesa y mesa y mesa, masticando la misma weá todos los días, y los agarrones, llego, claro. Y dije, ¿sabes qué? Bacán, pero pongámonos metas a corto plazo. Entonces tenían varias líneas de acción, la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, estacionamiento, y había, ¿qué otra también había? Ciclovías, creo. No, mentira, no había ciclovía, en fin. Entonces dije, ya, bacán, yo me pido, yo trabajo en estacionamiento. Y Manuel González, que era un arquitecto en el ministerio, ese típico que tú desde afuera, sin conocer, decís, el funcionario público que me va a coger. Era un weón tremendamente motivado, un weón así, pila, 100%, congeniamos muy bien y dijimos, ¿sabes qué? Hagamos esta weá. Y yo tenía todo, ya había como elaborado como un marco teórico de cómo tenía que ser el estacionamiento. Básicamente definí una alianza entre el Estado, que pone la infraestructura, y el usuario, hazte cargo, pues, bueno. O sea, no podemos seguir en este vicio y decir, estacioné la bicicleta aquí frente a este restaurante y me la tienen que pagar. No, pues, bueno, estaciona con un buen candado. Y se acabó la historia. O sea, no puede ser que estés todo el rato demandando asistencia como usuario de la bicicleta. ¿Cachai? Entonces, a raíz de eso, hicimos ese manual. Teníamos mucho escrito. El Felipe participó también en varias de esas reuniones. Sí, salen los agradecimientos ahí. Participó en varias reuniones. El Udo no. El Rodri tampoco, yo tampoco. Y básicamente juntamos varios posts en mi sitio. Dibujo, diseñó una niña que trabajaba para Naciones Unidas, que Chile, por ser un país como más avanzado, le pasa plata a Naciones Unidas y Naciones Unidas la administra en temas de presupuesto. La verdad, no importa. Entonces se diagramó y salió. Y fue como, bueno, en 6 meses hicimos esto y generamos un manual de recomendaciones para todo Chile de cómo se tenían que construir estacionamientos. Nunca más un hueón puso un estacionamiento charcha. Sí. Ya, pero... La U invertida. La U invertida se transformó en paradigma. Pero espera, y entrando al manual de ciclovía, cuando llegó Bachelet y dijo, vamos a hacer
ciclovías de alto estándar y lo tira como promesa presidencial, todo en el Ministerio de Vivienda era como, ¿y quién cresta define que enchucha ese alto estándar? A eso queríamos llegar, porque viene el tema de la convivencia vial. Y van a decir, Eso llegó después. está bien, sí, pero llega un momento donde vamos a hablar, serán como 3 meses o un mes, que van a tener que hacer los estándares, que tienen que ser el chaleco reflectante estándar que necesitan. Sí, pero esa Ya, cosa, pero fuera de ley, están mezclando peras con manzanas. Eso es infra. es Está bien, distinto. porque la infraestructura también tiene Sí, pero es parte de la distinto. historia, porque esto es distinto. ¿Por qué? Sí. Porque cuando parte esta vaina, y ya teniendo el aprendizaje de que pudimos sacar un manual en poco tiempo, juntando 5 personas que Voluntades. están interesadas, y que nadie en el Ministerio de Vivienda estaba como, oye, ¿y cómo va el manual? Nadie, o sea, era como, estábamos ahí trabajando solo y no había nadie encima, entonces sacamos Nadie esta le dio weá café, por y lo salió. Porque no habían expertos que estaban dedicados a eso. No, es que no tampoco. había interés. Yo creo que O sea, era como que depende de pusieron a trabajar la ficha. mesa, Claro. y como que trabaje la mesa y Pero siga. como que no Y tuviera haga la mucha cosa. fe nomás. Y se imprimió y se hizo por un conducto súper bajo perfil. Y salió el manual y de repente, oye, hay un manual bacán. Y con el manual de ciclovía fue lo mismo. Manuel González, el arquitecto del ministerio, al que veía presupuesto de Transantiago para la provisión de infraestructura para buses, le dijeron, Manuel, tú te haces cargo. Perdón. Tú te haces cargo. Chucha, ya, pues. Y como trabajó ya era como el weón de la bicicleta dentro del ministerio. El conocedor. Me dijo, ya pues Claudio, ahora lancémonos con el ciclovía. Y yo me cagué. La verdad fue como, chucha, es que la ciclovía ya Igual es otro como tema. harto tema más. Démosle más. Hicimos una reunión a diciembre del mismo año que sacamos ese manual. Llegó un montón de gente y cuando partimos la reunión el año siguiente llegaba menos gente. ¿Cachai? Siempre pasa eso. Entonces se hizo un trabajo multisectorial, o sea, por primera vez en una mesa, juntándonos todos los lunes a las 9 de la mañana en el Ministerio de Vivienda, se citaban municipalidades, y todos los buenos que generalmente peleaban y decían, no, eso no se puede hacer, no se puede, porque no está en la norma en la weá, empezaron a conversar en una mesa y se empezó a destrabar todo. Y empezamos a diseñar la weá con base a anécdotas. Creemos que funciona esto, rayando pizarra, dibujando, hasta que llegó después de 9 meses de trabajo y dijeron, esto hay que escribirlo. Yo dije, chucha, yo lo escribo, pero puta, no lo puedo hacer gratis, po, ¿cachai? Muy bien. Y arremamos un cuento y me dediqué a escribirlo, La estatua no se mueve con... a redactarlo, sin moneda. lo diseñé, puse la foto, hicimos los diagramas y sacamos un manual con ayuda de mucha gente. Yo cagado de miedo porque no, o sea, tenía nociones, pero no era experto. Entonces me entrevisté con un montón de gente, Sofía López de Macleta, con el Hernán Silva, que tenía la consultora UIT, que ya estaba construyendo el ciclo, y decir, ¿cómo hacemos esta weá? Me ayudaron un montón de gente, escribimos la cosa, terminamos de escribirla, la diseñamos, y salió una cosa que responde a las necesidades y urgencias que tenía Chile en ese momento. Bajar las bicicletas de la vereda, establecer un estándar único para todo el país, para que un automovilista y un ciclista en cualquier lado de Chile viera una ciclovía y dijera, eso es una ciclovía. ¿Cuál es el estándar, si por la de Es que- Santiago? ¿Cómo un hueón puede decir, esa es una ciclovía? Hoy en Eso- día, eso en es Santiago. ¿Portugal? Portugal es ciclovía, Aunque ¿Rosas? Rosas, Rosa es Es que- ciclovía, pero- bajo ese estándar, pero no es lo que ¿Dorsal? recomienda el Rosal. estándar. Entonces ahí viene la otra parte. Ha pasado tanto tiempo que piensa que las cosas Actualmente esenciales ese manual ya está obsoleto. ya está por ejemplo. obsoleto y necesita, o sea, tiene 4 años ese manual. Y nosotros, de nuevo, guerrilla, porque nadie de los altos mandos del ministerio supervisó ese manual. No es por negligencia, es porque Desconocimiento. estaban trabajando unos hueones ahí en ese manual y lo hicimos y salió el manual, pues, weón. sí. ¿Cachai? O sea, hubo circulares al interior del ministerio para decir así se tienen que construir los nuevos proyectos y así se tienen que arreglar los proyectos que ya están diseñados. Lamentablemente un manual de recomendación. No es un Es que manual las obligatorio. recomendaciones sirven. O sea, Sí, por supuesto, Yo pero- digo, tiene pero- que ser recomendación, no puede ser obligación, porque el día que tú quieres cambiar algo o innovar, te quedas atrapado en la obligación. ¿Cachai? Pero el Y estándar una es de ahí reco- para arriba. Sí, por supuesto. po. ¿Pero cuándo en Chile se ha hecho de ahí para arriba? Es que ese es un tema cultural, pero no Sí. tiene a mí me empelota la obligación. Sí, lo entiendo perfecto. Tiene que ser una Pero ponte tú, yo recomendación. te preguntaba recién por Rosas, que estamos muy cerca de esa ciclovía. Abajo. ¿Dónde estaba la fucking Feli, puta, la Feli, neta? En toda la ya, gente, pero- los fans, a ver, en todos los No, fans. aquí con libertad. po. No es libertad, no importa. Esperanza. Ya, pero Tenías- Feli llegó un poco echando la foca. Yo ahí traté de hacerla más piola, pero también ando por Rosa y la sufro. No sé, Rodri, mucho no Yo sé. yo por la 42K y... Bueno, es que ya 42K es extraterrestre. Pero hay o sea, mucho- ya es hay mucho anacronía estrés, o sea, absoluta. Vienen esas otras preguntas. O sea, piensen que las preguntas que respondió esta cosa es cruces diseñados, no en la acera, cruces de marcado, color azul,
anchos mínimos y ojalá la recomendación es unidireccional y en el sentido del tránsito. Sí. Okay. Rosas es un proyecto que es rescatado, porque Rosas existía mucho antes del manual. Incluso, Rosas se amplió. Sí. Y ya era De hecho, me lo hicieron porque yo vivía acá, me hice una ciclovía a mí me para pasó, que a mí me llegara pasó lo aquí. mismo, accidente de Atino, Lo mismo dijo Miguel Olivares, Ese es que famoso, fue- participó en el diseño de todo el plan centro también. Decía, Con Miguel desarrollamos el manual. Con Miguel, gracias a la participación de Miguel en esta mesa, en el MIMBO, pudimos hacer todos los no pilotos son de la primos weá. hermanos, ¿no? ¿Cierto? nada. No. Oye, yo lo consulto así, pero que no, nadie me va a escuchar. Nadie nos ¿Qué ve. pasa con Miguel ahora con Arizona? No sé. Está súper bien. Yo estuve con él Sí, en la mesa sí. muy Hablábamos con Miguel día. hace menos. No se han hecho de tantas cosas independencia. cuando estaba con la... No, está bien, está trabajando, le están haciendo caso. La verdad que ¿Sí? está bien, está empoderado. Bueno, ¿sabes qué? Nos están quedando... Puta, por el tiempo, tú No sabes sé que cuánto el tiempo llevamos. en televisión... Hay que pagar la señal en Facebook. Pero ya, pero ¿cerramos? Pero hay una cosa que hay que consultarla. Claudio, perdón. Tú estuviste hace mucho tiempo, empezaste hace más de 20 años con el tema del autismo. Ya comentaste. 20. Que ¿20? Más de 20. ¿Y cuánto tienes? No, no 42. no importa. Ya. Estuviste con Los Furiosos, con la Chancha, estuviste en la Buena Nación Pedal. Has trabajado en algunos temas también de los... Políticas públicas. Sí, porque acá estuviste en los primeros cierres de calle, de los días sin auto, cuando se cerraba la Alameda Los entera. días sin ¿cierto? Alameda Buena. ¿Cierto? Cuando la Pintana tenía a la media en buena, cuando la Pintana... ¿Te acordás llevó cuando su visitaste? bici? ¿Qué era los Y nos fuimos en triciclo de la Pintana a la inauguración. No, olvidarse, pues. El triciclo. Leonardo se llama el triciclo. Leonardo. Tiene un triciclo que se llama Leonardo, le llamamos. Hasta la Pintana, concha, llegamos para el pico. Tenemos que estar cambiando. Llegamos felices. Cansados, pero bueno, Claro. el Bueno, éxito es llegado. El en tema, triciclo de la el tema, Pintana. si te pongo en un contexto, y de verdad, solamente siempre las comparaciones son desagradables, pero de verdad, ¿qué piensas tú? ¿Cómo estaban las agrupaciones, los movimientos antiguamente a lo que está hoy en día los movimientos? Son más movimientos. Oh, son que más ahora ciclistas. vemos que hay demasiados nombres, no, y no solamente nombres, son demasiados PJ, porque ya casi todos están ya súper Regularizados, en el fondo. ¿cachai? Pero, ¿qué piensas tú de lo que se hacía antes, que no había PJ, ¿cachai? Menos Y lo que Luca. pasa ahora. No quería mezclar esos nombres porque quería que... Pero antes se hacían las cosas porque había porque que se quería hacerlas hacerla, nomás, porque se quería ¿cachai, hacerla. o no? ¿Cuál es tu opinión de lo que pasa hoy en día con las organizaciones de O ciclistas? sea, encuentro en la raja que haya más, que haya diversidad, que haya madurez, en el sentido que las cosas tenéis que hacerlas con lucas. En Arriba de la Chancha hicimos todas cosas gastando nuestro bolsillo, lo cual Voltear. es hermoso, Pero desgasta un poco también. pero desgasta más que la mierda. O sea, no es sostenible que uno esté sacando plata de su bolsillo para hacer las cosas. Si lo que está diciendo es tan bueno, debería encontrar fuentes de financiamiento o estrategias para autofinanciarse. Este mismo programa debería tenerlo en algún momento. ¿cachai? Tenemos el auspicio de cerveza. No. No que esto es como el mundo según Wayne. Ya, pero pasamos ¿Qué dicen de venderse? ¿Alguien quiere auspiciar este programa, por favor? Y no tiene que ser plata, puede ser... Es cerveza, pues, cerveza. Y ahí viene cerveza. otra pregunta. No todo Mani. funciona con plata, exactamente, pero sí hay que ser inteligente y tú lo sabéis muy bien. Si dedicáis energía, es dar y recibir. Tú dedicáis energía, tenéis que recibir también algo de eso. Hoy día hay un montón de plataformas en internet, no sé, Patreon o cosas donde tú podéis donar y establecer una personalidad jurídica, que es otro avance, es parte de eso. Es decir, ok, yo existo legalmente, puedo recibir donaciones y el resto es cómo manejáis tú tu administración. Y la verdad es que a nivel administrativo de proyectos y plata es bien jodido, o sea, no es una pega fácil. No, claramente. Una pega- yo todavía no entiendo cómo y siempre delego por eso trabajo solo yo, pero cuando trabajo con la organización en Colombia es como Solo conmigo. es tema de ellos, digamos. O sea, yo Solo conmigo. no me meto en plata porque es complejo. es complejo y a mí tenéis que saber manejar las platas, ¿cachai? Y cuando tenéis plata tenéis que administrarlas. Es así. Yo no que artista como que no con las Es que- lucas y no es va una- tan y es bien. una gran- Sí, es una gran- es cierto. Yo que era Falencia que tenemos acá en la Es una gran falencia en Chile. Yo participé mucho rato en Corfo, porque hicimos una iniciativa que se llamaba 100 en un día, que trajimos de Colombia, Sí. acá a Santiago, el 2013, y a raíz de eso fuimos a Corfo. Y nos empezaron a... Y los buenos en Corfo, secos, coach en tema de financiate, artista, De modelo artista de- huevón, que no, ¿cómo voy a cobrar por mi trabajo? Huevón, tu trabajo vale, o sea, desarrollar una industria creativa significa... primero hacen entender a la gente que lo que tú haces tiene un valor, entonces es un tema Sí, casi de un está bien. trabajo de autoestima, y para las organizaciones es lo mismo. Está bien, pero sí, ya, puse la PJ, la weá, nos fuimos por otro lado, por otro...
¿A qué Pero quieres muchas llegar? veces- No, a lo que quiero llegar es Y yo siento esa que es la yo forma puedo de, hacer menos cosas de agrupaciones que antes, de ¿no? ciclistas, de verdad. Porque a mí me parece de verdad, voy a ser bien personal, Me quedan 2 minutos. sí, pues empezamos un poquito más tarde, así que puede ser. Me parece, de verdad, supuestamente antiguamente se hacía con mucho más cariño, con mucho más amor de la weá, y cerramos la media 3 años seguidos. Por ejemplo, Digamos. teníamos taller comunitario, que era taller Voltier, Voltier. tú lo sabías. Pero, weón, Esas cosas hoy sí. día hay iniciativas que, o sea, Existen, insisto, pero yo vuelvo sí. a que fuimos germen. O sea, germen, imagínate la sopa cósmica que escribía Carl Sagan cuando se le origina la vida. Éramos esas amebas, weón, dando vuelta ahí en un espacio. Hoy hay Carl Sagan. No, sí, Hay espacios más que han evolucionado claramente y somos parte de eso. Está Somos las bacterias que, bueno, quedaron por ahí Está dando bien, vuelta. pero Pero yo hoy, estoy- yo estoy- imagínate, organizaciones como Foco Migrante, No está- Recicleta, que tienen, no está bien. tienen la misma estrategia estoy que diciendo- aplicamos en su momento. Está O sea, bien, está bien, fantástico. ya está. Yo estoy diciendo, no estoy diciendo eso lo contrario. Estoy diciendo que tú, visión Por de eso lo que te estás digo, haciendo, me parece ¿verdad? fantástico la diversidad, la profundidad y particularmente la diversidad de trabajo, porque eso permite que cada línea y estrategia que toca empezar a aplicar es mucho más específica. Ok. O sea, nosotros al comienzo, existiendo Furiosos y Arriba la Chancha, era una acción casi mesiánica. Éramos como los únicos y creíamos que con eso teníamos la responsabilidad de todo Santiago y el resto de Chile. La verdad es que hoy hay organizaciones en Antofagasta, en Arica, en Rancagua, en Talca, o en Puerto Montt, en Punta Arenas. Entonces sí, bacán soltar un poco. A mí una vez alguien, weón, por Twitter me dijo, ay, tú no andáis por todo Santiago. ¿Y cómo chucha, voy a andar por todo Santiago? Weón, es una ciudad de 8 millones, 7 millones y medio de personas, weón. Qué bueno que aparezcan más organizaciones en distintos lados. Pablo Arregada ¿Qué tiene es un... eso, eso? ¿Qué es eso de verdad? Por eso dije, Ay, ¿cómo 7 y medio, 8 millones de personas. Pablo Arregada tiene una misión en este momento súper bonita, que es decir, puta, juntar el puente que falta, llevar a la zona norte de realmente activismo. La gente independiente es fantástica, sacó hasta un manual de ciclistas traducido Para al creol. creol. O sea, Sí. weón, están pasando cosas bacanas. Entonces, yo prefiero ver eso que ver cualquier otra cosa que negativa que ha sido la que siempre ha tenido el movimiento Sí, y los ciclista visitantes desde el haciendo comienzo. programa. Los Sí, visitantes sí. haciendo programas, digamos, o sea, estamos aquí, digamos, y tienes razón, o sea, es un buen tirón de oreja decir, Los cachos van a pescar un vaso, le van a poner agua, vamos a ver así. ¿Cómo lo ves tú? Está medio lleno, medio vacío. yo lo veo medio lleno, porque la verdad, teniendo tantos años no de historia, pero de estar en este mundo, decir, y desde no saber nada hasta hoy día más o menos saber algo, o creer que sé algo, han pasado muchas cosas, ¿cachai? Hay mucha diversidad, y entonces sí soy capaz de detectar las odiosidades que se arrastran a lo largo del tiempo, pero prefiero ver las cosas nuevas que están apareciendo, ¿cachai? Déjala darte una abrazo. Esa odiosidad. Qué lindo. Bueno, Luis Contreras, comparto ese comentario, pero yo creo que es de las preguntas anteriores Sí, cuando claro. respondimos. Ese comentario, pero creo que hay un comienzo cuando trabajamos un cambio de cultura en movilidad urbana como Jobke Cargo Bike. Vemos que está en alza este uso alternativo de la bicicleta como herramienta de movilidad. Luis Contreras de Concepción, ¿cierto? Sí. Sí. Esto irá causando presión soldador, ¿no? para que las leyes y los espacios se transformen en lugares aptos para la intermodalidad de la bicicleta en los desplazamientos de corto trayecto. Yo creo que hablaba un poco de lo que tú decías del metro, como que finalmente hay que hacer una o línea. sea, ya leyendo lo de la cita o la referencia a las cargo bike de allá de Concepción. Yo tengo una, Eh, grande Luis. ¿sí? Sí, tengo porque una Es Jobke. eso, o sea, con Luis nos juntamos, nos fue a ver a Nación Pedal, vio el Bullet, lo conoce muy bien, lo replica muy bien en Sí. acero, digamos, hace un buen trabajo. Y básicamente es eso, o sea, por un lado, a ver, hay varias dimensiones. Primero está, una de ellas es la máquina, la tecnología como tal, y me refiero a la bicicleta. Un Bullet genera una York Cargo Bike, lo de Luis, o una Monster, o no sé qué, empieza como que explota algo, ¿sabes? Yo traigo los Bullets, me encantan los Bullets, y es el Ferrari de las bicis de Sí. carga, de carga. Pero no me molesta para nada que haya una imitación. no, ni siquiera imitación, o sea, Una réplica. una réplica, pero me emociona más que haya aprendizajes locales. Yo no conozco personalmente a Monster, por ejemplo. ¿En pero, serio? Pero sé que el tipo investiga. Seco. O sea, sé de él porque trabaja o trabajó un tiempo con Sergio, no sé si todavía con Sergio de Bicipunto. Bicipunto. Sí, sí, No, se fueron a Estados Unidos a Sí, estudiar. entonces sí. el Monster partió para allá, fue al National Handmade Bicycle Show, algo así se Sí. llama,
Y fue, o sea, un tipo que está buscando, que sabe el material, o sea, hay innovación. Y si un Bullitt fue capaz de generar innovación, si una bici Vargas de carga fue capaz de generar innovación local, puta, recuperemos la industria local. Entonces lo único que hay que hacer es cuando las empresas están cerrando, cuando hay toda una crisis. Fantuzzi, Aluminio. Vuelve. Guante, casado, guante. Tenemos fe en ustedes. Ya, bueno, Mauricio Segarra, Camilo, yo creo que dice Claudio, pero bueno, Camilo, ¿no crees que los scooters de alquiler tipo Lime juegan a favor de la bici? Porque generan conflicto con peatones y eventualmente obliga a los municipios a aumentar las ciclovías, dejando de lado el odio a los vagos que no quieren hacer transporte activo. Bueno, claramente, si planificamos bien y agarramos esta ola de la movilidad como servicio y todos estos dispositivos que empiezan a aparecer, lo agarramos bien como país, o sea, como Estado, pueden jugar en favor de la bici, porque al final todos, si son menos autos, la raja. Se apacigua la ciudad también un poco. Claro. Todos van como en ese camino, Bueno, ¿no? se agarra de Lima. De Lima, Perú. La pregunta, ¿viste? Bueno, Juan Muñoz responde a tu pregunta. Buena idea esa, yo imagino lo del metro. Todo va evolucionando y hay que ir adaptando a las realidades que se están viviendo. Y tenemos en cuenta que el avance de la bicicleta ha sido meteórico. Sí. Desde cómo ha ido aumentando. Y lo más bacán de todo eso es que la presencia del Estado de Chile en ese tema todavía es tímida. Porque ha sido mucho más protagonista la ciudadanía y la presión desde abajo es tímida. Mira, la verdad es que sí. ¿Qué? Es pajera. No, ni siquiera pajero, porque el pajero se da cuenta de lo que tiene que hacer, pero no quiere hacer. Pero cuando tienen a tantos jóvenes que son pro auto dentro de es que yo creo que ese pero eso no es paja, es desconocimiento. ¿No es desconocimiento? No, yo creo que hay porque puede hacer negocio, pero puede pasar autopista urbana. Eso, yo creo que hay intereses superiores que manejan más lucas para la visión de algunos. Si el 4% de los viajes motorizados se mueve por autopista y sacar la cuenta cuánto se invirtió en autopistas, tú decís, no. No me calza. $400 para AVO, que es una concesionaria privada. O sea, todo el tema de la construcción inmobiliaria y de autopistas es un nicho al cual le han tratado y por muchos medios, por muchas fuentes, decir esto es lo que es, esto da trabajo, esto genera desarrollo, y donde hemos fracasado o donde tenemos el desafío, quienes queremos promover y como un paradigma distinto, no solo la bicicleta, sino que el transporte público, bueno, ya sabemos, la humana. es que tenemos que generar datos, obtener información que nos permita discutir en los mismos términos. O sea, de poder echar abajo un proyecto de autopista porque decir, no, mira, esto con 3 ciclovías, estoy inventando, con corredores de buses, es 10 veces mejor. Hay varios buenos que son expertos que esa no les interesa español una cagada. Sí, pero es que finalmente yo creo que hay un tema económico que es más cacho más importante. Sí. Pasarle plata a una constructora que haga una buena autopista es mucho más bacán, ¿cachai? Sí. Si se ponía el fino, sí, lamentablemente llega ya a esos resultados como... Sí, ¿o no? Porque de verdad... Pero es que también hay un tema de la sociedad civil que está bastante... que lo hablábamos en el programa pasado, que falta activarse, que falta pedir sus derechos, que eso, el Twitter reclamando no es la vía. Hay que empoderarse como ciudadanos porque podemos hacerlo. No, pero la gente va a pifiar en el recital de Paul McCartney a Piñera y los culiados creen que son terroristas, o sea, creen del Frente Patriótico y van a Rodríguez, poco menos. No, pero chicos, con el voto de que le dieron a Bachelet por traer a los haitianos fueron al recital. Bueno, siguen más... Terminando, Sebastián Enrique, hola muchachos, quería saber si alguna vez se basaron en mirar las normas sobre ciclovías que hacen instituciones que asesoran internacionalmente como Copenhagen Ice. Sí. Es de Barcelona, estaba escribiendo. ¿En serio? Hola Barcelona. Hola Barcelona. Hola los barceloneses. Sí, generalmente, o sea, para las guías que en las que me ha tocado participar, que es la Cataluña Libre, la de Lima, la de Colombia, la de Chile, siempre hicimos un benchmark entre las distintas recomendaciones de cicloinfraestructura que hay. Obviamente las de Holanda, las de Dinamarca, nos reunimos y tuvimos entrevistas con gente de Dinamarca. Pero no es solo la infraestructura física la que construye, sino que hay muchas cosas que tú tienes que calibrar que tienen que ver con el entorno. O sea, no saco nada yo con construir una ciclobanda en una pista, en una calle que tiene 5 pistas de auto. O sea, no saco nada. Lo que toca es eliminar pistas de auto, reducir velocidad, hacer gestión para reducir la demanda de esas vías y llevar esos viajes en auto a transporte público. O sea, tenéis que son medidas globales que lamentablemente acá en Chile no estamos tomando y en América Latina tampoco en general, o sea, cuesta mucho. Todavía tenemos como ese encandilamiento que si uno pone la ciclovía, el tema solucionado. No, es una aproximación de política cicloinclusiva que involucra aspectos
de infraestructura, aspectos operacionales, de participación y comunicación, y además de aspectos normativos. O sea, no es solo poner la ciclovía. O sea, son muchas cosas. Pero también yo creo que en la experiencia se nota que tú pones la ciclovía y la gente la usa. Bueno, eso sí se ha demostrado acá en Chile. Y colapsan. O sea, está claro que por muy precaria todavía que la infraestructura que estamos poniendo, la gente la está empezando a usar y estamos empezando a traer otros usuarios que no somos los que estamos convencidos de usar la bicicleta. Porque mucha gente dice, yo no ando en bicicleta porque no hay ciclovía. Claro. Pero cuando la ponís cerca de su casa, dice, ahora tengo ciclovía. De pasar de 300.000 viajes diarios en bicicleta hace 10, 12 años a tener más de 1 millón hoy. Que fue el 2015. Que es el 2012, o sea, 700.000 con la EOD del 2012, pero la proyección es que hoy tenemos más de 1 millón. O sea, ahí está claro. Y insisto, con una participación muy tímida del Estado. Bueno, Daniel Castillo, muy bien, viva Edmundo Rojas. Edmundo Rojas es uno de los antiguos de los Furiosos. Sí, dice, saludos desde Berkeley, California. Bueno, hola de Barcelona, Sebastián. Foresta les manda saludos. La Foresta, buena Foresta. A mí me gustaría, para resumir, a mí en lo personal, estábamos hablando de la ciclovía, esa es la idea. No, hablamos más de Claudio en general y toda su experiencia, pero bacán igual. Las ciclovías bidireccionales. Terribles. Bacán. Terribles. O sea, nosotros en el manual del MIME... En una calle de una dirección. Es que las ciclovías bidireccionales, a mi parecer, no deberían estar incorporadas en contextos urbanos que son densos, que tienen alta actividad de borde y con mucha demanda de destinos de viaje. Digamos. Sí funcionan si pensamos en una ciclovía bidireccional al aeropuerto, al Cajón del Maipo, para salir de Santiago, cosa que no olvidemos el contexto urbano. O sea, hoy salir de Santiago, si bien avanzamos mucho en los viajes internos en bicicleta, como hicimos el viaje a Olmué, o sea, hoy es imposible salir porque está todo cercado de autopistas y no hay posibilidad de... Primero, los viajes de los temporeros. Bueno, y son autopistas que no son de acá, son autopistas privadas. Sí, además. La movilidad. Y aquí, de nuevo, con la relación que Weichafe decía, como es como en Holanda, nuestra capacidad cicloinclusiva en los viajes intercomunales rurales es cero, muy cercana a cero. Y ahí es donde el Ministerio de Obras Públicas tiene mucha responsabilidad. Esa es la otra duda que me queda. Ustedes hicieron el manual en el fondo de recomendaciones, que es del MIMBU. ¿El Ministerio de Transporte lo toma como referente o no? Lo que pasa es que ahí ¿en qué momento se conectan? Zona crisis. Porque hay fondos que entrega transporte, ¿cachai? Sí, pero a ver, el MIMBU define infraestructura urbana, vialidad urbana. Transportes hace gestión sobre esa vialidad urbana, pero hay una zona de pelea entre que estas vías son súper importantes, entonces no hagan nada que me joda el flujo. Y están también metidos los municipios. Sí, pero los municipios menos, porque en el fondo, por ejemplo, si tú querés cambiar la reversibilidad de Andrés Bello o de la Diagonal Oriente, es transporte el que te dice no, pues y el municipio te dice es que es de ellos. ¿Tiene el DTP por sobre el municipio? ¿El qué? El DTP, la Dirección de Transporte Público. Sí, pero es que eso es otra vaina, pero en el fondo, cuando se declara una vía como arterial que se llama vialidad, ¿cómo es el nombre? Corredores, ¿no? No, pero es una vía primaria. No, pero hay unas configuraciones que se pelean entre lo que es la forma física de la vía y su función operacional. ¿Cachai? Entonces la función operacional es transporte quien le pone la pata a los municipios, le pone la pata al MIMBU y dice, esa vía es mía, yo la administro. Sí. Y ese es el DTP. Ahí me deja en la Dirección de Transporte Público Metropolitano. Es que la Dirección de Transporte Público ve buses. Pero igual incide dentro de la decisión de la toma de decisiones Mira, la verdad, no sé cómo sería hoy una pelea en que si alguien quiere meter el corredor de buses en Andrés Bello. Capaz que alguien diga, no se puede porque tengo mucho flujo de autos y va a ganar el weón que dice, tengo mucho flujo de autos. Ya, pero te tuve Vicuña Maquena se entregó hace poco, tiene un corredor fantástico, como que se logró esta se logró la conectividad. Se logró la conectividad de la micro, que yo creo que es lo más a lo que hay que darle más pero ese mismo proyecto pero aumentó en un doble sentido. Pero ese mismo proyecto engañoso le aumentó la capacidad al transporte de vehículos privados. Entonces y andan rajadísimos. Absolutamente. O sea, tenía 2 pistas y terminó con 3 o 4. Claro, entonces, con la chiva de meter el corredor de buses aumentaron la capacidad de transporte privado. Y pusieron eso es contraproducente. En un costado una ciclovía de doble sentido. Y como que metieron una ciclovía rara. Como hacer entonces, ¿qué pasa con la ciclovía en doble sentido? Que no se hace en casa. En los arcos
arcos, me refiero entre esquina y esquina, podría, como que medio funciona porque a veces si va a emplazar a la izquierda, el contraflujo queda protegido por la pista que va en sentido, pero muchas veces se pone a la derecha. Y además, y en las esquinas, nunca, jamás se hacen cargo de los vectores de conexión. Y hay que la cagar. Que eso fue un proyecto que tú hiciste, si no lo creo, la conexión de Santa Isabel. Sí, ahí inventé que cruzara, que hay que reconocérselo a Claudio, que Santa Isabel tuviese la demarcación para que cruzara Vicuña Maquena y pudiera continuar. Exacto, poco, ¿no? Y te hacís cargo de las conexiones, tenés que formalizar. Si los grandes vicios, los grandes vicios que le pegan a quienes usamos la bicicleta, que todo el mundo, en general, la sociedad piensa que no deberíamos estar en la vía y que es peligroso, por lo tanto, hay un montón de prejuicios. Y después viene el prejuicio del mal comportamiento. Pero si tú miráis el tema de comportamiento, hay mucha improvisación en el usuario de la bicicleta, mucha incertidumbre en los otros actores de la vía y hay mucha informalidad. ¿Por qué? Porque no están las condiciones dadas para decir así opera la bicicleta dentro del sistema o como parte del sistema de transporte. Todavía la ciclovía de doble sentido es el mejor ejemplo de eso, todavía es como un subsistema dentro del gran sistema, entonces tiene sus propias reglas y no encaja, no se logran encontrar finalmente. Y ahí están los grandes puntos de conflicto y mucha improvisación, incertidumbre e informalidad. ¿Cómo cierre? Bueno. Eso, perdón. La verdad es que tenemos que... Ha sido bueno, la verdad podríamos estar hablando 4 horas, pero no tenemos tanta cerveza. Sí. No, me equivoqué. Me traiciono yo mismo de repente cuando hablo. Pero sí, muy agradecido por que vengáis a conversar con nosotros. Fue un agrado, se nos pasó volando. Sí, la hora volando. Primera vez que me entrevistan en este departamento. Sí. ¿Qué otras cosas en este departamento? ¡Qué no vamos a entrar en detalle, lo que ha pasado acá. Lo que ha pasado acá se queda acá. Bueno, la historia es que, aparte de esto, de terminar este programa, nosotros queríamos darnos quizá un pequeño lujito, un saborcito, un condimento, vamos a hacer. Y es cada uno que pueda tener quizás su speech. Su minuto de confianza. No va a ser un minuto, pero que sea, un espacio de confianza. Y me gustaría empezar con el invitado. El invitado de hoy, que es Juan Carlos. Juan Carlos Molina. Con Claudio Olivares. Visibilízate. Mira. Voy a usar ese espacio de confianza para manifestar que en Chile yo creo que el gran impulso y la invitación que voy a hacer en realidad es a que presionemos al Estado a que defina, ya sea transporte o lo que sea, que se haga cargo, y ojalá multisectorial, una estrategia real de promoción de los medios de transporte activos en Chile. ¿Qué significa eso? Que nos pongamos metas, que digamos, de aquí al 2025 queremos duplicar la cantidad de viajes en bicicleta en las ciudades de Chile, o una estrategia para Santiago. Todavía tenemos muchas medidas aisladas, que el manual de ciclovía, que por allá una cosa de estacionamiento, que por acá bicicletas públicas, pero no hay una cosa que agrupe todo y diga, ¿sabéis qué? Bueno, vamos a tener indicadores para saber cómo vamos a tener metas repartidas en plazo y vamos a tener un presupuesto asignado. Y revisión. Claro, o sea, una revisión porque tenéis indicadores, podéis hacer un reporte y después verificar si estáis cumpliendo esas metas o no. Y reformularlo. Eso es lo que falta. O sea, no hay nadie. O sea, y es un llamado a la ministra Gloria Hutt, a la gente, ¿cómo se llama el del Ministerio de Vivienda? Monkever. Sí. Que partan y se pongan y armemos una estrategia a nivel de país o a nivel de ciudad seria, es decir, con horizontes de tiempo, con metas claras y que a esas metas aporten distintos elementos, digamos, líneas de acción, construcción de ciclovías, bicicletas públicas, intersecciones semaforizadas, estacionamiento, intermodalidad. De nuevo, tenemos muchas medidas aisladas que nadie sabe cómo que estaban y como que más o menos va improvisando. A Chile le hace falta una estrategia real y seria de transporte sostenible y transporte no motorizado particularmente, transporte activo. Sí, de hecho, esto hicieron un proyecto del CORE, parece que pusieron estacionamiento en el centro. Sí. Y al principio parte del estándar diseñado. Sí, pero el problema es que y yo lo encuentro fantástico que lo pongan entre medio de estacionamientos de autos. El problema es que ya se han piteado casi todo. Sí, es mucho. Porque una estrategia integral, como parte de esto que estoy proponiendo, implica
fiscalizar el uso del vehículo motorizado, ir a reducir las fuentes de riesgo, ¿cachai? Y nadie está haciendo eso hoy. Nadie. Por eso a Chile le hace falta una estrategia real. Salió el informe de la Comisión Pro Movilidad, que tuvo participación ciudadana, y tú leí ese informe, es fantástico. Tiene todas las medidas ahí determinadas. Hay que convertir esa weá en estrategia y ponerle plata para ejecutarlo. Y eso gana la gente. ¿Sí? La ganancia es en personas, no en recursos. ¿No? ¿Ah? ¿Tú cachai cuánto es un minuto? Bueno, pero... Esa era la idea. Ya. Hugo, tú, porque yo te veo ahí que está ahí... No, sí que estoy muy contento de estar acá y la wea, sí, qué bonito acá, qué lindo el barrio Yungay. No, de verdad no, está... hay mucho que hacer de verdad y de verdad yo pienso que la autoridad no tiene ni un pito de ganas de hacer ninguna wea, de verdad. Eso me parece. Quizás sí hay buenas intenciones, poner la wea, pero dependemos mucho siempre del actor político que está llevando a cabo el tema. Y de verdad vamos cambiando y se va cambiando todas las cosas. Teníamos quizá una alcaldesa que quizá estaba mojada por plata por Soquimich y toda la historia, por eso salió. Pero llegan y se van perdiendo todos los planes de movilidad. Yo pienso que debería haber una hueá mucho más concreta y quizás habría que buscar un ente mucho más grande, que la hueá se concrete y que la hueá tenga que seguir siempre con el alcalde, con el político que haya, que la hueá siga para adelante. Y me parece que sí, y me parece que hoy en día no, y dependemos mucho del hueón. Si le gusta la bicicleta o no le gusta la bicicleta, va a trabajar por la wea. Y esa wea Fome. Es fome y ahí tenemos que trabajar quizás. Cuando votemos, cachemos al weón que vamos a votar y elijamos a un weón que quiere una política para incentivar el ciclismo, y no solamente el ciclismo, sino para pescar a la gente, a los peatones, y para empezar un poco a quitarle espacio al automóvil. Eso. ¿Y la traducción Paquito de Barcelona? De lo que acabas de decir. No ponen letrita acá abajo. Rodri, su minuto de confianza. Voy a ser bien preciso. Yo soy funcionario público de la municipalidad de Huechurrabia. Aguante Huechurrabia. Las Pincoyas. Y levantó la derecha, pues, concheto. No, porque aquí muestro el... claro, el antebrazo. Oye, pero... Ay, Bolsonaro y la concha. Está bonito el tatuaje, bonito. Bueno. Las políticas públicas debiesen nacer desde el territorio. El territorio es la única forma de poder entender cómo funciona la ciudad. Dejar un poco de lado el gobierno central y más bien interiorizarse en lo que pasa específicamente, claro, de forma local. De ahí debiesen nacer las políticas públicas. Dejar de lado un poco el egocentrismo del gobierno central, dejar de lado un poco este mismo egocentrismo de la autoridad de turno que el gobierno anterior cría con la mano y el que viene borra con el codo porque supuestamente tiene que dejar algo de lo que está haciendo, ese legado. Las políticas públicas deben nacer del territorio y ese territorio es el municipio. Y el municipio es quien mejor entiende cómo funcionan las cosas y las formas y el entendimiento mismo tanto de la planificación urbana como del contexto social. Poder a las ciudades, eso es. Todo el rato, los alcaldes deben tener mucho poder, los municipios pero yo creo que no lo dimensionan. Lo tienen, pero no pueden transformarlo. Presión, en caso de Chile, como un país centralizado y regionalista, hay mucha presión del gobierno central y las ciudades no son independientes. Me encantaría que un día Concepción compitiera con Arica y decir, mira, acá la cosa funcionó, y Arica dijera, oh, bacán, ¿y por qué Concepción? ¿Por qué se me ocurrió Concepción? Porque ser una de las segunda o tercera zona metropolitana más grande de Chile. No sé. Entonces, en ese sentido, modificar las políticas públicas para que nazcan desde el territorio y ese territorio son los municipios. Y basta con pelear para que el viento llene el vacío de las ausencias. Ay, culiao. Tatuaje, brazo izquierdo. Hagamos un suspiro. Conche tu madre, Baudelaire. ¿Qué diría Baudelaire? Salud. Bueno, yo cerrando, voy a leer lo último. A ver, espérate un cierto minuto. Bueno, a los visitantes, buen programa el de hoy, Brian Burbuse. Mi invitación, como siempre, es, chiquillos, bájense de la vereda, hagan el sentido del tránsito. Si nos bajamos de la vereda, vamos a hacer el cambio. No necesitamos ciclovía necesariamente. Si están, bacán. Si no, empoderémonos de la ciudad, la masa va a hacer el cambio. Y en masa nos vamos a proteger también, nos vamos a cuidar, respetémonos. Pues sobre todo respetémonos y respetemos los peatones, porque eso es lo que hace el cambio, la escala humana, cómo nosotros apaciguamos la ciudad y podemos cambiar con nuestro pedalear constante.
Muchas gracias por acompañarnos hoy, Muchas gracias, Claudio, por Gracias venir. por la invitación. Fuiste un muy buen invitado. ¿Ah? El regalo. Y te tenemos un súper regalo, se nos había olvidado. La puta madre. No tenemos plata, pero ahí nosotros siempre, si quieren auspiciarnos, tenemos un regalo para Claudio. Agradecemos mucho tu... qué lindo. gracias a Alicate Veloz por hacer ¡Qué bacán! Un regalo para ¡Oh, maravilloso! una cargo ahí, Sí. Hermoso, oye, súper lindo, gracias. Gracias. Buena. Y gracias ¿Qué a ti pasaron? por participar. Yo creo que te vamos a invitar de nuevo porque yo creo que nos Sí. quedaron ¿Qué muchos pasaron? temas en el tintero. Pero Gracias, Rodri. Estamos Gracias, invitados a que nos Hugo. traigan las cervezas. eso sí. Gracias, Feli. Felipe, sí, Un aplauso. Felipe. Gran aplauso. Felipe. Y bueno, los esperamos pronto. Pronto, sí. Pronto. Pensamos que la próxima invitada es mujer, porque ya han sido muchos hombres para poder ir cambiando el paradigma un poco Sí, también. sí, sí. Así que nada, pues lo esperamos. Muchas gracias por todo. Nos Los vemos. visitantes. Chao. Gracias a los visitantes Gracias. por esto. Sigan, atentos a esto. Está muy bueno.